Bueno, buenos días. ¿Cómo vamos pues? Bien. Por ahí publicamos antes, ahí como para generar apetito, cuál era el tema que íbamos a tratar hoy, y lo llamé el fin del afán, como se llaman muchas fincas en el oriente antioqueño, ¿no? El fin del afán. Y es que creo que una de las cosas que veníamos desarrollando desde la semana pasada del estrés financiero es una realidad que nos toca a todos de diferentes maneras. Es decir, el estrés financiero no es algo solamente para quien siente que no le alcanza y está preocupado cómo llegar al final de mes, sino también el que tiene mucho también se angustia por las finanzas. De hecho, estaba leyendo en estos días una investigación que decía que en Colombia el 53% de los colombianos afirman tener algún tipo de estrés financiero. Es decir, es algo que afecta a la mayoría de la población colombiana. Creo que si les preguntara a ustedes, más de uno asentiría con la cabeza, claro, este afán por el mañana y por cómo vamos a hacer para terminar determinadas cosas, si vamos a poder alcanzar determinados proyectos, si vamos a poder garantizar algo del futuro de nuestros hijos. Siempre genera como una ansiedad el tema de las finanzas. Eso sin contar a Flamingo, Falabella, Éxito y demás tarjetas que están en las billeteras que generan una constante ansiedad, ¿cierto? Que son como el salvavidas muchas veces que se utilizan. Hoy vamos a continuar en nuestra serie de Mateo y mi mayor anhelo esta mañana es poder estudiar este tema del estrés financiero, ¿cierto? Cómo tratar con esa constante preocupación en nuestra vida, pero no de una manera como efímera o superficial, sino poder atender algo de la raíz, en parte porque tengo la expectativa de hacer una consejería colectiva en esta predicación, ¿sí? Porque el tema financiero es una de las cosas que más tensión genera en los hogares, más estrés, más preocupación, más conflictos, ¿sí? Es una cosa compleja en los hogares. Así que muchos rebotan obviamente a este servidor y uno ve en últimas que muchas de esas cosas están conectadas con el tema de las finanzas en el hogar. Así que quisiera pedirle al Señor que nos guíe para que esta mañana este texto no solamente traiga como más claridad y luz sobre las formas en las que el Señor nos invita a vivir reposada, quieta, tranquilamente en Él, gracias a su provisión, sino que también podamos evaluar un poco qué es lo que el día de hoy, si estás así, el día de hoy está generando tanto estrés, ansiedad, preocupación y afán en tu vida. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Bueno, amado Padre, cuando hablamos de las finanzas, creo que nadie, ninguno de nosotros puede escapar de la tiranía de las finanzas constantes en nuestra vida, sea por la abundancia o por la escasez, por los temores, por los deseos. Reconocemos que somos un pueblo que vivimos con mucha ansiedad. Queremos pedirte hoy, Señor, que por favor nos traigas de tu paz, que nos enseñes a ver la vida, a ver nuestra vida, y a ver las finanzas y el mañana, desde la perspectiva en la que tú lo ves, para que nuestro corazón disfrute de paz, para que podamos vivir también enfocados en lo que son tus propósitos y proyectos para nuestra vida. Padre, danos por tu Espíritu un entendimiento y discernimiento profundo de las cosas, Señor, que están trayendo como ansiedad y preocupación a nuestra vida. Señor, permítenos replantearlo a la luz de lo que las Escrituras nos traen. Por favor, trae arrepentimiento a nuestro corazón, pero también danos fe, que sea una mañana en la que salgamos confiando mucho más en ti, que nuestro corazón disfrute mucho más de tu paz, que podamos ver las dimensiones de lo que tu sacrificio en la cruz logró para nosotros, al hacernos tus hijos. Que hoy sea un día en donde esa seguridad se afiance
en lo profundo de nuestro ser, para vivir confiadamente un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero recordar que estamos en Mateo, una serie que nos va a tomar casi 2 años, y en este momento estamos por allá en Mateo capítulo 6. Si tú no tienes una Biblia, en la parte de atrás te podemos prestar una. Mateo capítulo 6. La semana pasada, Jonathan estuvo haciendo una predicación espectacular sobre este tema de los peligros que trae vivir una vida enfocada en el dinero. ¿Recuerdan esa predicación? El viernes en la noche. Él habló de los peligros de que siempre que perseguimos el dinero vamos a experimentar cierta sensación de pérdida, ¿cierto? Que siempre es efímero, se va, no nos llevamos nada, y ya nos lo recordaron una y otra vez el día de ayer con la canción que sonó en todo el himno, que nadie es eterno en el mundo, ni teniendo el corazón. Entonces, no te llevas nada, no te llevas nada. El segundo peligro, el tema de la ceguera, que cuando uno sí tiene una tendencia natural a estar ciego con respecto a la forma en que es egoísta o avaro en la forma de administrar su dinero. Y lo tercero es que cuando el dinero tiene un lugar predominante en tu corazón, generalmente el dinero se vuelve no algo que tú utilizas, sino algo a lo que tú sirves, y genera una esclavitud. Esos fueron los 3 peligros que Jonathan nos dijo la semana pasada acerca del dinero, pero nos compartió que esto era parte de un texto más largo, y hoy vamos a leer la segunda parte de nuestro texto. Vamos a estar en Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Ya el Señor les dijo: no acumulen tesoros para sí, cuidado con sus ojos, ¿cierto? Que si el ojo está oscuro, ¿cuánta más va a ser esa oscuridad? Y nadie puede servir a 2 señores, no se puede servir a la vez a Dios y no se puede servir a la vez a las riquezas. Y ahí es donde entra este tema de: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. Y antes de entrar a desarrollar los puntos de la predicación, quisiera armar el puente de la conexión entre esta vida que se ve como vacía de perseguir grandezas y tesoros, que la acabamos de ver en la semana anterior, con esto, porque Jesús, ya no me estás hablando de toda la riqueza y la pompa del dinero, sino que me estás hablando de pan, agua y vestido. Es decir, ¿qué relación tienen una con otra? Ahí es donde quisiera citar una frase que decía un pastor, y es: la ambición por las cosas de esta vida y los tesoros de este mundo es la manifestación del pecado, ¿cierto? El deseo descontrolado por lo necesario, como el pan, el agua, el vestido, es la semilla, pero la desconfianza en Dios, en que Él va a proveer, es la raíz. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene esta búsqueda de tesoros con esta preocupación por lo básico? Es que en últimas, cuando la preocupación por lo básico tiene un lugar en tu corazón protagónico, tú sientes que necesitas más para garantizar tu futuro. Tú sientes que no puedes dar porque no te va a alcanzar y no va a ser suficiente para ti. Y en últimas, tu vida siempre va a estar dominada por lo que el amo, el dinero, te diga que debes hacer. Una decisión laboral la tomo según el dinero, ¿cierto? Una decisión de mis hijos la tomo según el dinero. La provisión de mis hijos la tomo según cuánto van a ganar. El dinero se vuelve un amo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no podemos confiar en la provisión del Señor, en las cosas necesarias, esa semillita entra en el corazón y empieza a producir un fruto de ambición descontrolada. ¿Entienden cómo es la relación entre estas dos cosas? Ahora, ¿cómo entonces atacamos y cómo eliminamos esta preocupación por el mañana? Hoy vamos a dividir el texto en 4 puntos, y los voy a ir leyendo para que los vamos desarrollando. 4 preguntas que vamos a desarrollar. ¿Por qué cosas nos preocupamos? ¿Por qué no deberíamos preocuparnos? ¿En qué deberíamos ocuparnos? ¿Y cómo es que debemos vivir entonces? Esos van a ser como nuestros 4 puntos. Vamos a comenzar leyendo el versículo 25. Por eso les digo, ¿cierto? Por esto que les acabo de mencionar, por eso les digo, no se preocupen por su vida,
qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y aquí tú me quiero desarrollar primero por qué cosas nos preocupamos nosotros. Jesús está diciendo que generalmente nuestra preocupación tiene que ver con las cosas que atañen a la vida, ¿cierto? A la vida, que es que comida, bebida y vestido. Pero al pensar en que nosotros constantemente nos visita la preocupación y la ansiedad, nos deberíamos preguntar si nuestras preocupaciones diarias sí son por las cosas básicas. ¿Qué creen ustedes? Hay casos en los que sí. De hecho, hay familias en nuestra congregación, las cuales, sí, mira, no sabemos qué vamos a terminar comiendo este día. Y gracias al Señor que ha estado el Ministerio de Misericordia y a través de la generosidad de la iglesia hemos podido bendecir a lo largo de los años a muchas familias en crisis. Pero siendo honestos, la mayoría de nosotros no nos estresamos por las cosas básicas, como qué vamos a comer, qué vamos a tomar y qué vamos a vestir. Nos preocupamos generalmente por lo que nosotros creemos que necesitamos, pero no por lo necesario. Te lo repito. Nosotros nos preocupamos por lo que creemos necesario, pero no por lo que necesitamos. Déjame ponerlo más claro. Depende del nivel económico donde tú estés, tus necesidades pueden variar, ¿sí o no? Porque, claro, he podido ver en el camino del pastorado familias ansiosas porque no saben cómo van a llevar el alimento a su familia el próximo día. Literalmente no hay nada, la nevera está como la fuente, agua y luz, ¿cierto? Está vacía y no tienen ni idea cómo van a hacer para el otro día. Eso es una necesidad básica, alimento. Pero también he visto a muchas familias muy ansiosas y muy preocupadas porque no han tenido lo suficiente para ahorrar para las vacaciones en determinada isla. O porque de alguna manera no han podido completar el monto suficiente para el regalo de Navidad del niño, que supera las 6 cifras. Entonces, las necesidades básicas sí dependen de quién nos esté viendo. De hecho, me llamó mucho la atención al investigar un poco. Ustedes saben que con todo este tema de la reforma tributaria han estado haciendo bastantes estadísticas sobre cómo se va a hacer esto y cómo está distribuida la riqueza en Colombia. Me encontré con una estadística del DANI que dice que en Colombia, escuchen bien, la clase alta de Colombia es el 2.3%. ¿Saben qué es clase alta para Colombia según el DANI? Personas que mensualmente ganen más de 3.520.000 pesos. Clase alta. Estamos hablando de los ricos de Colombia, cuando ustedes dijeron los 10. Clase alta de Colombia. Más de 3.520.000. Entonces, si tú estás de ahí para arriba, déjame decirte, querido amigo, que tú eres de la clase alta, ¿cierto? La clase alta de Colombia. Entonces, ¿qué pasa con la clase media de Colombia? El 33%, escuchen, clase alta 2.3%, ¿listo? La clase media de Colombia son las personas que están entre 690.000 pesos y 3.500.000. Entonces, si tú estás en ese margen, tu familia está en ese margen, estás dentro de la clase media, que es el 33% de Colombia. Los pobres en Colombia son el 37.8%. ¿Y qué se define pobre? Personas que sus ingresos mensuales oscilan entre 163.000 pesos y 690.000 pesos mensuales. Eso es pobreza. 37.8% de Colombia. Y la cosa no para ahí. Población vulnerable. 26.9%. Son las personas que sobreviven con menos de 163.000 pesos al mes. Entonces aquí
definimos las necesidades de una manera distinta, ¿no? ¿Qué es necesario? La pregunta clave de Jesús es, ¿no es más importante la vida? Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta de algo que pasa socialmente, y es que uno logra descubrir que cosas que nos angustiaban tanto en la vida realmente son superfluas, ¿cierto? Que no tienen relevancia ni importancia. Hay cosas en la vida como que nos marcan y ¡cling!, prenden el bombillo y le dan a uno lucidez. ¿Cómo qué? La enfermedad y la muerte. Esta semana estábamos con Jonathan yendo a un evento, al incubador, y como siempre, hemos hablado, la misión de Dios es en cada momento. Entonces, entablamos un diálogo con la persona que nos estaba llevando, y el hombre nos empezó a compartir parte de su testimonio de vida, que era un hombre muy enfocado en la plata, muy enfocado toda su vida, hasta que llegó un momento en donde una enfermedad lo dejó más de 40 días en cuidados intensivos. Y en ese momento empezó a repensar todo, como que todo empezó a tener más claridad para él. Y llegó a la conclusión de que el tiempo es lo más valioso que él puede tener. Eso redefinió completamente lo que era necesario para él. Así que bajó el estrés y empezó a vivir un estilo de vida un poco más acomodado, más tranquilo, que le permitiera disfrutar su familia y sus hijos. Pero siento que es muy común escuchar esas historias, que algo pasó y es como que, hey, esto es efímero. ¿Y cuánto más la muerte? ¿Cuánto más? Cuando uno llega ahí, uno dice, no me importaba más la persona que lo que la persona hacía, o lo que la persona ganaba, ¿cierto? Yo cambiaría lo que sea por un momento más con él. Ahí es donde se redefinen las necesidades. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque para eliminar, como es mi deseo que hagamos esta mañana, la preocupación por el mañana, primero debemos identificar que muchas de las cosas por las que sufrimos no son necesarias. Muchas de las cosas por las que sufrimos no son necesarias. Las familias normalmente vivimos en mucha angustia por el tema del mercado, pero no cualquier mercado, sino que se vuelve un estrés si tú no puedes comprar determinados elementos en la canasta familiar, como por ejemplo cuando nos tocó bajar la carne de res, ¿sí? Y se vuelve como un tema de ansiedad, y cuando de pronto por la economía no se pueden adquirir determinadas cosas. También se sufre por el tema de la vivienda, que es que no puedo vivir allá donde quisiera vivir, porque es más ideal para mis hijos, sino que tengo que vivir acá, y se vuelve un estrés constante por el carro, porque ya está como comiendo un poquitico más, deberíamos cambiar por uno más nuevo. Por el colegio, y se siente mucho esa tensión, es que el niño tiene que tener un buen futuro, y ojalá no sea bilingüe, ¿cierto? Trilingüe. Y es impresionante, uno puede añadir más, el tema de la ropa, los viajes, las experiencias, todas esas cosas en verdad empiezan a generar una presión en la vida, porque nosotros hemos redefinido lo que es necesario. La cosa es que Jonathan nos decía la semana pasada que cuando hablamos de dinero, la ceguera es una cosa que ataca nuestra vida en este momento. Quisiera ejemplificar esto con una ilustración que nos dio el pastor Bill Boren de Luisiana hace muchos años, del principio de la cubeta. Nosotros en la vida, cuando comenzamos muy jóvenes, pensamos de alguna manera que esto va a ser suficiente, ¿cierto? Y trabajamos toda nuestra vida para llenar esta cubetita. Pero una vez crecemos, sentimos que, oíste, pero ya está como rebosando, entonces mejor, necesito una un poquitico más grande. Necesito una un poquitico más grande para poder llenar. Y uno anda en la vida constantemente, ya cuidando, y cuando se empieza a rebosar, porque Dios lo está bendiciendo y estás prosperando, uno siente como que, yo debería buscar otra cubeta más. Entonces cambiamos la cubetica y decimos, necesito un balde. Esto es lo que realmente necesito.
¿Cierto? Ya cuando el balde lo voy llenando, aquí sí me va a caber todo lo que estoy ganando y todo lo que estoy haciendo. Esto sí me va a dar cierta seguridad hacia el futuro. Y cuando no es un balde, entonces son dos. ¿Cierto? Y en última, nuestra vida se vuelve una preocupación de que estas cubetas siempre estén llenos. Y algo que nos decía el autor de Eclesiastés es, mira, quien persigue el dinero nunca tiene suficiente. Cuando hablamos de las necesidades y del estrés, uno sí tiene que empezar a reflexionar. ¿En qué tren me estoy montando? ¿Qué cosas me están generando ansiedad? ¿Qué cosas están trayendo estrés a mi vida? Porque en últimas, mis queridos, el primer paso para eliminar la preocupación sobre el mañana es este, ya está el consejo. Redefine lo que es necesario y ajusta tu vida a la realidad de lo que vale. Redefine lo que es necesario para ti. Porque en últimas, siempre hay una tendencia en nuestro corazón a que sentimos que si tuviéramos un poquitico más, estaríamos mejor. De hecho, otra de las encuestas que investigué por ahí decía que la mitad de la gente cree que en su mayoría, que en últimas, ¿qué le daría seguridad? No, cuando yo llegue a tener el doble de lo que actualmente tengo. Pero eso lo decían los que estaban aquí, los que estaban aquí y los que estaban aquí. El corazón del hombre es insaciable, pero cuando hablamos de lo necesario, sí tenemos que empezar a filtrar qué es necesario para nosotros. Porque si no lo haces, eso va a consumir tu vida. Y 2 cubetas no te van a bastar. No te van a bastar. Ahora, si ven el versículo 26, diciéndonos Jesús, ¿por qué entonces no deberíamos preocuparnos por esas cosas necesarias? Vamos al 26 al 30. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Por qué no deberíamos preocuparnos? Jesús dice que es algo primero de observación. No sé si ustedes conocen lo que es la revelación natural, un término teológico que se ha acuñado para hablar de la forma en que Dios se revela al ser humano. La revelación escrita, a través de su palabra, o la revelación natural, es aquella que nos dice Romanos 1:20, que desde la creación las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué está diciendo en el fondo? Que en últimas, al ver la creación, tú tienes una imagen muy clara de quién es Dios. Estábamos haciendo este ejercicio con algunos que estuvimos por fuera del Oriente y llegamos a una montaña, un atardecer de esos bonitos del Oriente, y decía, ¿qué ven? Oh, bonito el sol, no sé qué. ¿Cierto? Porque la Biblia nos dice que esto nos está diciendo mucho de Dios. Así como era difícil, cogimos una flor. O sea, ¿qué ven? Diseño, belleza, perfección, olor. ¿Qué dice eso de Dios? La creación habla mucho de su creador. No estoy diciendo como el panteísmo de que todo es Dios. No, estoy diciendo que esta obra de arte, así como cuando uno va a un museo y dice, uy, qué belleza es. Uno se maravilla de la pintura, pero se maravilla del pintor. La creación le revela a uno algo de Dios. Y eso es lo que Jesús está utilizando aquí. Miren a los pájaros y miren las flores. El Señor sustenta todas estas cosas. Así que una de las claves para poder salir de la preocupación constante por el día del mañana es empezar a reflexionar más en Dios. Porque mis queridos, ¿quién por mucho que se afane le puede añadir un codo de estatura o una hora a su vida?
¿Se han dado cuenta para qué sirve la preocupación? Para que te dé cáncer. Para eso sirve. Para enfermarte. Para dañarte el estómago. La preocupación no sirve absolutamente para nada. Es de lo más inoficioso que uno puede hacer en la vida. Pero entonces, ¿qué hago? La propuesta de Jesús es: detente a observar. Detente a observar. Fíjense. Miren las aves y las flores. Ahora, ¿qué es lo que este texto, esta porción está mostrando acerca de Jesús? Así que, ¿qué es lo que él está queriendo decir? Hay tres verdades en esta porción que me parece que son claves para uno combatir la ansiedad por el mañana. Y se las quiero dejar. Primera verdad. La identidad de Dios como Padre. Aquí primero Jesús les está diciendo, cuando habla de que sustenta, el que sustenta es un Padre. Es un Padre. La primera seguridad que tenemos con respecto al mañana es la paternidad de Dios. Y esto es muy importante porque la idea que tú tengas de Dios va a determinar la manera en que vives la vida con Dios. Si tú crees que Dios es una energía unipersonal, ¿cierto? Que no tiene, es como algo ahí amorfo, realmente no vas a tener confianza del mañana. Si tú crees que Dios es un arquitecto divino, que puso el mundo a funcionar y luego lo dejó a su suerte, tampoco vas a tener una seguridad del mañana. Pero cuando tú entiendes que Dios es un Padre, eso cambia las cosas. Tanto lo vamos a ver en los capítulos siguientes, capítulo 7 de Mateo. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Y aquí está la primera verdad que tú tienes que recordar. Dios es un buen Padre. La segunda verdad que Jesús está envolviendo aquí es este tema de la providencia de Dios, la forma en que Él sustenta, ¿cierto? Y lleva todas las cosas según su propósito y sustenta toda la creación. Y creo que no hay un salmo más bonito que este para definir la forma en que como que opera todo alrededor nuestro. Nosotros disfrutamos mucho de la creación, pero no nos imaginamos, no tenemos ni idea de cómo opera esto. Si quieren verlo un poquitico más, prendan un Giro para ver algo de la naturaleza, y es mágico, es una cosa asombrosa, la manera en que todo coopera. En Salmo 104, si lo tienes ahí, ve conmigo, el versículo 10. Salmo 104, versículo 10. Escuchen este poema y miren quién es Dios para esta creación. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia toda la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, las madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán inmensurables son tus obras, Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí anidan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das
y recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y así renuevan la faz de la tierra. Mis hermanos, ¿quién sustenta esta creación? Jesús solamente habló de las aves, pero no hay ni un centímetro de esta creación que no sea soberanamente cuidado por el Señor, aún una creación caída como esta. Así que está la segunda verdad que yo quiero que te prediques constantemente en los momentos de ansiedad. La primera es, Dios es un Padre bueno. La segunda es, Dios es todopoderoso para suplir todo lo que necesitamos. Él es todopoderoso para suplir todo lo que necesitamos. Y el tercer punto que Jesús resalta aquí es este tema de las preguntas que hace. ¿Las vieron? ¿No valen ustedes mucho más? Al compararlo con las aves, al compararlo con las flores que hoy están y mañana no, les pregunta a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no valen ustedes mucho más? Y ahí es lo que han denominado como un argumento a fortiori, que en últimas es, si Dios hace esto que es mayor, no hará esto que es menor. Y si Dios hace esto que es como efímero y sin importancia, no hará esto que es más importante. Jesús les está diciendo, si Dios se ocupa de los millones de aves que hay en la creación, y se ocupa de todas las flores que hay en la creación, no eran mucho más por ustedes. ¿Ustedes creen que valen más que eso ante los ojos del Señor? Y aquí está esta verdad preciosa, que es la tercera que te tienes que repetir cuando estás en tiempos de ansiedad. Tú eres valioso ante los ojos de Dios. Dios me ama. ¿Y de dónde sacamos eso? Dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 3:1. Fíjense qué amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y aun si los leoncillos se debilitan y tienen hambre, los que buscan al Señor, nada les faltará. Mis queridos, como hijos, somos especiales a los ojos de Dios. Ahora quiero hacer una advertencia como de cuidado acá. Porque algunos podrían decir, no, ¿sí ve? Por eso es que uno tiene que andar relajado en el mundo. Uno puede estar angustiándose, la gente que preocupa por todo a cada rato. Bien tranquilo, ¿cierto? Confiando en el Señor. Y es verdad, pero muchas veces eso se vuelve un argumento para la mediocridad. Y aquí hay que hacer una excepción a esta regla, de que Dios no está hablando de que te eches en las petacas y te quedes tranquilo que caerá maná del cielo. Porque una y otra vez las Biblias nos exhorta a trabajar fuertemente. El trabajo no es un castigo. El trabajo fue algo que Dios nos dio como una bendición desde el inicio en Génesis. ¿Qué le dijo a Adán? Que trabajara la tierra, ¿cierto? Que la cuidara, que administrara, que cultivara. Después fue que se volvió duro y que la tierra ya iba a producir espinos y cardos. Pero en últimas, Dios siempre nos dio el trabajo. Es parte de nuestra identidad, es parte de cómo reflejamos a Dios. Así que en ningún momento el tema de que Dios nos cuida nos da el permiso para nosotros no hacer absolutamente nada. Pues uno, ten cuidado. Porque esto no implica que uno no sea proactivo. Jesús no está diciendo que los pajaritos se tiran en sus nidos y abren la boca y les cae algo. Todos sabemos cómo Dios alimenta a los pájaros. Y de hecho, si has estudiado algo de botánica, sabes cómo se producen los colores de una flor. Hay trabajo en medio de eso. Se nos dice que aún todos esos frutos bellos vienen de la mano de Dios. Así que cuidado con la mediocridad. Dios exalta el trabajador arduo, aquel que se prepara constantemente, que administra bien, que se prepara para los tiempos difíciles, que ahorra,
que es generoso, que proyecta, que administra bien. Porque me he topado muchas veces como, no, venga, gastemos que el Señor proveerá. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Porque también nos invita muchas veces a ser unos buenos administradores y velar por el mañana. Y lo otro, mis hermanos, que me he topado mucho y quiero ser muy enfático en que tengan mucho cuidado con esto. Porque la frase, ustedes saben que todo el mundo va a la tienda y a la reventería y uno dice, no, el Señor proveerá. Todas partes dicen que el Señor proveerá. Pero hay que tener mucho cuidado cuando, en últimas, el Señor proveerá se recuesta sobre créditos y sobre deudas. Yo esta mañana abrí la aplicación y dije, usted tiene tantos millones que puede tener ya. Yo, más de uno, de hecho, no, sí ve, el Señor sabía. El Señor sabía. Espérate un momentito. Sé que hay casos, pero no. Espérate un momentito, ten cuidado con eso. Especialmente cuando tú tienes deudas con personas, con familias. Tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando quieres mantener un estilo de vida constantemente, teniendo en cuenta que estas cosas son necesarias para ti, es que este carro es necesario, este tipo de mercado es necesario, esta ropa es necesaria, estos viajes son necesarios, pero le estás cargando la responsabilidad a otras personas y no estás siendo responsable de tus deudas. Mucho cuidado con eso. Porque como lo he dicho varias veces en consejerías, a varios de ustedes, si tú tienes deudas, tú tienes que estar en una política de recesión económica. Si tienes deudas, cero gustos. Cero. Ay, me antojé de pedir no sé qué. Ay, pero es que necesitaba unas cosas para esto. Ay, es que el niño no sé qué. Cero. Si tienes deudas, la palabra te invita a que las pagues lo más rápido posible. Entonces ten cuidado cuando soportas, no, el Señor está proveyendo, pero realmente estás cargando a otros con tu irresponsabilidad. Porque eso no es un buen testimonio cristiano. Hay un llamado a la diligencia, a trabajar y aún a considerar, mis hermanos, que aún los que están quietos y en temas de necesidad y de carencia, necesitamos reflexionar que Dios ya ha suplido muchos dones, talentos, habilidades, capacidades. O me vas a decir que tú no tienes ninguna forma de poder producir plata. En ningún momento el Señor está diciendo, no, quédate en tu casa y ora. Eso sería una mala administración de lo que Dios ya ha provisto para ti, que son dones y talentos y capacidades que te pide que explotes. ¿Me entienden el punto? Y lo digo con énfasis porque en verdad me ha sorprendido el relajo que a veces creyentes tienen con respecto a este tema de que el Señor proveerá. Ahora, ¿cuál es el consejo para eliminar la preocupación aquí? Reflexionemos más. Cuando estés ansioso, reflexiona más en la creación. Sal y camina. Mira, ¿qué hay alrededor tuyo? Y dos, recuérdate, predícate, ponla en la nevera, en el cuarto, en el baño. 3 verdades. Dios es un Padre bueno. Dios es todopoderoso para suplir todo lo que necesito. Y 3, gracias a Jesucristo yo soy muy valioso para Él. Recuérdate eso. Recuérdalo constantemente. No va a ser mucho más por ti y pones en mayúscula y en rojita grande, hombre de poca fe. ¿Listo? Tercero, entonces, ¿en qué deberíamos nosotros ocuparnos? Si no deberíamos preocuparnos, entonces ¿en qué deberíamos ocuparnos en la vida? Versículos 31 en adelante. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos, es decir, la gente que no conoce a Dios, anda tras estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo he visto que culturalmente hay 2 cosas que ocupan la mente del ser humano, en términos económicos.
O la supervivencia, ¿cierto? Tratar de llegar al fin de mes. O la búsqueda de experiencias, y es disfrutar la vida. Pero básicamente esos son como dos grandes grupos, puede haber más, pero dos grandes grupos en los que siento que socialmente nos movemos, en términos de economía. En poder sobrevivir, ¿cierto? Y poder pagar en los servicios, el arrendamiento, el colegio y demás cosas que tenemos, o en hacer que la vida sea algo, una experiencia que yo me la gocé, y tener, no sé, cosas, experiencias, viajes y demás cosas. Como dos formas en que normalmente y culturalmente se ocupa la mente en términos de gastar el dinero. Sin embargo, Jesús muestra que la preocupación y la ansiedad por el sustento es el modo de vida de la gente que no conoce a Dios. Tremendo eso, ¿no? La ansiedad y la preocupación por el mañana es algo que caracteriza a la gente que no conoce a Dios. Ahora, mis hermanos, yo sé que hay historias que nos han marcado. Y quizás mucho de la relación que nosotros tenemos con el dinero en este momento ha sido como marcas de nuestra niñez. Les pongo un ejemplo. Me suelen contar mucho y he observado mucho que muchas personas que quieren darle un estilo de vida muy diferente a sus hijos vienen de una niñez muy carente. Entonces, uno llega a hacer como estos pactos silenciosos de mis hijos nunca van a sufrir eso, mi familia nunca va a tener escasez. Y en ese momento, el dinero se convierte en el gran motor por el cual yo rijo mi vida. Claro, está detrás de una buena causa, que es darle una niñez un poquitico más acomodada y tranquila a mis hijos. Pero el problema es que cuando esto empieza a jalar mi corazón de la manera que yo me mantengo ansioso y necesito cubetas también más grandes, dice, ¿ese es el estilo de vida de la gente que no conoce a Dios? Duro, ¿no? Es vergonzoso. Es decir, uno se ve a uno mismo y cuando yo lo leí, yo decía, ¡ay, qué vergüenza! Ahora, hay unas advertencias, porque no es solamente algo vergonzoso, es algo peligroso cuando nosotros vivimos la vida de esta manera. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador de Mateo 13? La vamos a estudiar más adelante. La semilla sembrada entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Entonces es riesgoso ese estilo de vida. Cuando yo estoy tan ansioso por el mañana y por cómo voy a pagar las determinadas cosas que tengo en responsabilidades, es peligroso. ¿Por qué? Porque aún puede llegar a apagar la palabra de Dios en tu vida y hacer que lleves una vida infructuosa, sin ningún fruto que venga de Dios. Peligrosísimo. Filipenses 3:18. Ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a su destrucción. Su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en las cosas de esta vida terrenal. Colosenses 3:1-2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mis hermanos, la ansiedad no solamente es algo molesto para vivir la vida, que hace la vida como paupérrima. Es difícil vivir estando estresados y ansiosos. Pero lo que quiero advertir también es que es algo peligroso, muy peligroso, porque puedes llevar tu vida a estar lejos del Señor. No solamente porque falte, sino porque si tú estás viviendo tu vida para construir experiencias
puedes llegar a ser ahogado por eso. Entonces, ¿cuál debería ser la preocupación de un hijo de Dios que confía, como decían antes, en la provisión de este buen Padre? ¿En qué se debería ocupar? Dice Jesús, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas serán qué? Añadidas. Ahora, pensando en esto, hay algo que quiero como resaltar. Uno, es recordarte el tema del diseño. Nosotros fuimos creados por Dios y hechos para sus propósitos. Es decir, nosotros no fuimos creados por Dios y hechos para disfrutar la vida, para tener experiencias, para poder sobrevivir, para pagar las cuentas del mañana, para sacar los hijos adelante. Si nosotros no fuimos creados por Dios para eso. Nosotros fuimos creados por Dios para que en todas las áreas de nuestra vida traigamos más gloria a su nombre, mientras lo disfrutamos a Él. Y es por eso que esta oración de Jesús se conecta tanto con el Padre Nuestro, que espero que nos sigan orando juiciosamente esa guía. ¿Recuerdan las 3 peticiones del Padre Nuestro? Las 3 primeras. Su nombre, su gloria, su voluntad. Y después, nuestro pan, nuestro perdón, su protección. ¿Qué es esto de buscar primero el reino de Dios y su justicia? Porque la verdad es como un poco amorfo para nosotros. Bueno, si no me dan gusto, ya confío en el Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo me ocupo del reino de Dios y su justicia? ¿Me voy de voluntario al África o sirvo en la iglesia o eso con qué se come? Yo creo, mis hermanos, esto es una teoría, que esto está muy conectado con ese Padre Nuestro. ¿Qué es vivir una vida preocupado por el reino de Dios y su justicia? Es esas 3 peticiones primero. Señor, permíteme vivir mi vida y hacer cada cosa que haga de tal manera que tu nombre sea glorificado. ¿Cierto? Tu nombre sea exaltado. Señor, permíteme hacer cada cosa y prosperar en cada proyecto y en cada negocio, de manera que tu gloria se extienda, tu reino se extienda, que lo que yo haga coopere para que más y más personas puedan recibir las buenas noticias de Jesucristo y eso traiga una transformación social. Y Señor, por favor, todo lo que yo haga, Señor, en este día que voy a salir a trabajar, en últimas, que se rija según tu voluntad, que yo pueda entender con claridad qué es lo que tú quieres que haga y para qué quieres que lo haga. Yo siento que una vida vivida para la agenda del reino y su justicia es una vida que constantemente hace esas 3 peticiones. Créanme que lo he estado redescubriendo por estos días después de la predicación del Padre Nuestro. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu reino sea extendido y que tu voluntad sea hecha. Permíteme vivir mi vida así. Tú dices que el resto es añadido. El pan, el perdón y la protección es algo que tú darás. El resto es añadido. Pero Señor, permíteme vivir la vida como fui diseñado para vivirla. Vivirla cada día con tu agenda y para tu gloria. Y ahí es donde esto se conecta, mis hermanos, con el texto que predicó Jonathan la semana pasada. Porque cuando yo siento que no tengo suficiente, en últimas hay una tendencia a acumular, a ser egoísta, a retener y a estar sirviéndole constantemente al dinero. Pero cuando yo logro entender la preocupación que el Padre tiene por mí y su sustento para mi vida, yo empiezo a utilizar el dinero, porque estamos hablando de plata. Yo empiezo a ver el dinero como un medio para acumular riquezas eternas. Yo empiezo a dar generosamente, con el deseo que el reino de Dios se expanda. Y yo empiezo a vivir mi vida dejándome guiar más por la agenda de Dios que por el nivel de ingresos que voy a tener, o de comodidad, o de oportunidades. Una vida libre de la preocupación empieza a quitar de ese trono el dinero y lo empieza a volver un medio para un fin mayor. Y esta es la pregunta, ¿el dinero qué es para ti? Que básicamente a los ojos de Dios es una herramienta a través de la cual Él te suple y cuida de ti.
pero a través de la cual Él no quiere que tengas más y más cubetas. El dinero es algo que tú guardas y guardas porque necesitas confiar en que mañana tendrás lo suficiente. Cuando tú entiendes la provisión del Señor, puedes vivir la vida como una tubería, en la cual tú sabes de dónde viene tu provisión. ¿Quién es el buen padre que tiene cuidado de ti? ¿Quién es el que conoce tus necesidades? No lo que tú crees necesario, tus necesidades, tus necesidades. ¿Quién es el que da constantemente para sustentar tu vida como hace con los burros monteses y con las aves del cielo y con las flores del campo? Tú sabes quién es el que da y da constantemente. Y que hace mucho más por ti, porque eres mucho más valioso para Él, gracias a Jesús. Tú sabes eso. Esta verdad hace que tú no necesites. Ay, no, entonces voy a guardar, pues si mañana no me da. ¿Recuerdan el maná? Un día a la vez. ¿Y qué es lo que pasa con el dinero? El que dio, seguirá dando. Así que yo no necesito cubetas, yo puedo seguir dando y dando. Porque el que me dio, también dará. Y de hecho quiero darles este principio, 2 Corintios 9. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, y aumentará sus cultivos, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Escuchen esta verdad, especialmente si te está yendo bien en la vida. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión, es decir, es un estilo de vida, una constante, puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El que suple la semilla también dará el pan para que comas. Y cada vez que el Señor nos prospera, recuerda, no es para que tengas una cubeta más grande, es para que puedas ser generoso, generoso. De tal manera que su nombre sea más conocido, su reino se extienda y su voluntad sea hecha. ¿Cómo va a ser eso? Claro, arranca con nuestra generosidad con nuestra comunidad. Creemos que eso es parte vital de que el reino de Dios se extienda. Pero pasa a la cotidianidad, como dices, en toda ocasión. La forma en que tratas a tus trabajadores, la forma en que cuidas a la persona que está alrededor tuyo, a tu vecino que está en necesidad. La generosidad hace parte de la vida de un verdadero hijo de Dios. Pero solamente va a tener lugar cuando tú entiendas que el que da semilla también te dará pan, que Él seguirá supliendo lo que es necesario para ti. Pero si no confías en eso, créeme, toda tu vida vas a estar esclavizado a tener más y más cubetas para poder almacenar. Así que consejo, para eliminar la preocupación por el mañana, primero, enfócate en la agenda de Dios. Confía. Por último, ¿cómo debemos entonces vivir? Según esto, termina el versículo 34 diciendo, por lo tanto, esta es la gran conclusión de Jesús, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. O sea, la preocupación sí tiene lugar, pero es una preocupación de cada día. Y eso es una cosa que nos da duro a quienes nos encanta tener el control de toda la vida. Pero ¿qué es lo que está enseñando Jesús acá? Él nos está mostrando que en últimas, caminar con Él, confiando en su provisión, se vive un día a la vez. A veces, un año a la vez. A veces tienes muchas seguridades. Y si tienes un año garantizado de un contrato, te preocupa qué va a pasar el próximo año. ¿Cierto que sí? Un año a la vez. Un día a la vez. Porque en últimas, sí es un principio bíblico de que el Señor quiere recordarnos que Él es nuestro sustentador. Y Él quiere que descansemos. Porque mis hermanos, esto trae descanso. Y si bien cada día tiene su propio afán, dice Lamentaciones 3:23, cada mañana se renuevan sus bondades, porque muy grande es su fidelidad. Si bien cada día tiene su afán,
Cada día también vas a recibir lo que necesitas para ese día. ¿Cómo vamos a vivir entonces? Tranquilos, confiados. Bástale a cada día su propio pan. Ok, una última. ¿Cómo eliminar la preocupación? Un resumen de lo que acabamos de ver. Primero, si estás estresado, ansioso, preocupado, evalúa lo que tú entiendes por necesario en la vida. Y la pregunta que nos diría el pastor Eleazar, ¿de dónde sacaste que necesitas un colegio trilingüe? ¿De dónde sacaste que necesitas un carro manual? ¿De dónde sacaste que necesitas determinada comida? ¿De dónde sacaste eso? Define lo necesario. Porque muchas veces lo que crees necesario es tu peor yugo. 2. Reflexiona más en Dios que en tus necesidades. Preocuparte solamente va a dañar tu cuerpo, científicamente comprobado. 3. Redefine tus prioridades con Dios. Y en esto, mis hermanos, me encantó el texto que les dio ahorita esta mañana al recoger las ofrendas. Honren al Señor con los primeros frutos de sus cosechas. Sus graneros se llenarán de mosto, se llenarán a reventar, en algunas versiones. Si hay un principio, que es algo que las Escrituras nos muestran de manera transversal, lo acabamos de leer en 1 Corintios también, 2 Corintios. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a aquellos que honran su agenda y su propósito y su reino. Pero si tú restringes y no honras a Dios, dando generosamente a su iglesia, a su reino, a las personas que estás alrededor, si tú no estás tratando de honrar a Dios con tus riquezas, con lo que tienes, créeme que eso va a ser una cosa muy compleja para tu vida. Uno dice, pero si no me alcanza, eso, vayan a Malaquías, van a verlo, en medio de la escasez. Entonces el Señor les dice, pruébenme. Y miren si yo no derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, mis hermanos, sí hay promesa de que cuando tú honras al Señor con tus diezmos y con tus ofrendas, el Señor también provee para ti. Eso no es un intercambio, pero sí es una bendición que Él promete. Así que si tú no estás ofrendando y dando, comienza a hacerlo, comienza a honrarle al Señor con eso. Y por último, recuerda que en esta vida, en este mundo caído, las ansiedades, las preocupaciones son cosas del día a día. Llegará el día en que esto ya desaparecerá para siempre. Pero en el día de hoy caminamos en dependencia del Señor un día a la vez. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.